Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de los jueves a las 5 de la tarde, conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Un espacio que eh, diseñamos desde Zona Segura a partir de marzo de 2020, en el que un virus nos puso en jaque a toda la humanidad y que desde entonces y hasta hoy venimos desarrollando los jueves a las 5 de la tarde con el ánimo de construir una comunidad de conocimiento alrededor de los temas de gestión de riesgos y oportunidades, gestión de la continuidad de negocio, gestión de crisis, todo el tema de cumplimiento y todos los temas concomitantes que vienen conexos con la gestión de riesgos. El espacio, como muchos de ustedes lo saben, y para quien esté nuevo en el salón, es un espacio en el que invitamos a una autoridad en la materia para desarrollar un tema y conversar entre ustedes y nuestro invitado. Muchas veces logramos que ustedes conversen con nuestro invitado, pero muchas veces ustedes me abandonan y me ponen a conversar a mí con él. Yo a Alberto lo conozco hace años, tenemos muchas empatías y simpatías y afinidades en común en muchas conversaciones, pero muy importante que nuestro invitado de hoy, que es Alberto Ray, un ciudadano del mundo, nacido en Venezuela, habita hoy en los Estados Unidos de América y es un gran conocedor e investigador en los temas de seguridad. Eh, Alberto, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta nueva invitación. Ya hablamos en una oportunidad de riesgos líquidos. Pueden ver la grabación en el blog de Zona Segura. Eh, y esta nueva invitación es para hablar sobre el tema de moda, la incertidumbre. Bienvenido, Alberto. Gracias, Carlos Eduardo. De verdad que qué gusto acompañarlos de nuevo. Me encanta esta audiencia. Además que ya esto es una audiencia que ya no, trasciende a Colombia. Ya tenemos gente de varias partes. Con mucho gusto, muy emocionado de poder acompañarlos y de poder conversar sobre estos temas que más que trabajo ya se han convertido como en pasión. Y bueno, cuando uno trata de hablar con pasión, trata de transmitir las ideas que por muy complejas que sean, trata de como de darle un poco más de sentido. Y en este frío mundo del análisis de riesgo, oye, hay que ponerle pasión a alguna cosa, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo trato de hacer. La pasión tiene dos caras, Alberto. El desenfreno que nos lleva al descontrol y el corazón que le ponemos a la construcción de nuevas ideas y nuevos estados o nuevos conocimientos. Y en esas dos pulsiones que vive el ser apasionado, yo siempre disfruto mucho con tus posts en tu página, en tu portal de albertoray.com, que los invito a que sigan a Alberto, que es una delicia leerlo por sucinto y por concreto. Eh, Recién publicaste, muy a, muy a propósito de nuestro título de hoy, un post que habla sobre la seguridad y el valor de la contención. Y decíamos antes de conectarnos ya en público que los italianos tenían un término que no sabemos nosotros, que nosotros lo confundimos con pereza, que es el dolce non far niente, que es el dulce no hacer nada. Pero esa expresión italiana que es entrañable desde el corazón y que hay que entenderla de otra manera, está muy en boga ahora a raíz de todo esto que nos está pasando y que la pulsión entre lo que nos sucede y lo que no sabemos qué va a pasar nos tiene muchas veces desconcertados a quienes dirigimos una compañía o lideramos un grupo o un equipo de trabajo. Hablemos un poco de eso, Alberto, de Claro, con esa gusto.
Claro Vale. que sí. Fíjate, y eso está muy conectado con el tema de la incertidumbre, que lo podemos desarrollar un poco más adelante, ¿no? Existe como una especie de mito de que para resolver la incertidumbre hay que tomar decisiones. Y detrás de las decisiones, usualmente, hay acciones. Es decir, la toma de decisiones conlleva acciones. Por aquí atrás. Y se nos mide organizacionalmente y en nuestro desempeño, sobre todo quienes trabajamos en el mundo de la seguridad y en el mundo de la gestión de riesgo, se nos mide por lo que hacemos. Y usualmente no se nos mide por lo que no hacemos, porque lo que no hacemos a veces es difícil de medir. Sin embargo, en la seguridad y en la gestión de riesgo existe la posibilidad de hacer a través de la potencia del no hacer. ¿Y esto qué significa? Esto se llama contenerse. Esto se llama la contención. Y voy a poner un ejemplo que creo que todos van a entender. En algún momento de mi vida, yo estuve involucrado con el tema de negociación de secuestros. Y en la negociación de secuestros, cosa que es un trabajo muy complicado y muy difícil, muchas veces la mejor decisión era contener las acciones. Muchas veces lo que despejaba la incertidumbre era tomar la decisión de no hacer nada. Y entonces eso en el artículo, este artículo me vino cuando leyendo el libro este de la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, me consigo un párrafo que me hizo clic, ¿no? Y ese párrafo dice que existen dos formas de potencia: la potencia positiva, que es la potencia del hacer, y la potencia negativa, que es la potencia de contenerse, que es distinto a la incapacidad de hacer. Es decir, la potencia de contenerse o la contención en sí es un trabajo, y en sí lo que tiene encerrado es que tú podrías hacer, pero decides no hacer. Decides contenerte frente a qué, frente al escenario que tienes por delante, frente a las condiciones de incertidumbre que tienes por delante. Entonces, la contención es tan valiosa en determinadas posiciones y decisiones como la acción. Y en seguridad eso tiene un valor extremadamente alto. Ahí, en el mundo de los seguros también se llama reservarse, ¿no? Entonces, es decir, yo me abstengo de salir a comercializar o a amparar determinados riesgos porque prefiero no hacer que meterme en un berenjenal, como decimos nosotros coloquialmente en América Latina. Esa pulsión entre el sí y el no, entre el bueno y el malo, entre el rico y el pobre, que siempre nos ha dividido a la humanidad, también nos ha dividido entre el hacer y el no hacer. Y muchas veces, en el afán posmodernista del crecimiento, de que todo tiene que ser crecer, 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 hoy el crecimiento, que era el anhelo permanente y sigue siendo el anhelo permanente de todas las economías, está amenazado por ese efecto que llamamos incertidumbre. Y Sí. entonces, vale la pena preguntarse, entonces, ¿será que estamos equivocados y que no siempre tenemos que crecer? Esa es una pregunta, Alberto. Sí. A ver, mira, empecemos por a ver si hay muchísimos conceptos de riesgo, ¿no? Y bueno, y me imagino que ustedes en este En foro el efecto de la incertidumbre estamos parados todos. totalmente. Entonces, al final quizás una de las definiciones más básicas, pero más poderosas, es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos. Al final el riesgo es una función, no voy a decir directa, pero sí es una función de la incertidumbre. Entonces aquí la pregunta que cabe hacerse: ¿cómo si algo es función de la incertidumbre? ¿Y cómo si
para poder gerenciar debemos medir, ¿cómo podemos entonces gerenciar aquello que no podemos medir? Porque la incertidumbre es inconmensurable. ¿Entiendes? Entonces, está claro. ¿cómo parametrizamos eso? Entonces, ese es el gran dilema al final de la gestión de riesgos. Pero creo que, no sé si me encantaría escuchar a la gente si está, no solamente si está de acuerdo conmigo, sino cómo podemos aportarle a esta definición. Si hay alguien que quiere argumentar este concepto. Pero yo veo por ahí una cámara prendida de nuestro amigo y colega desde Lima. Y Jorge está que se habla, yo lo conozco. Está que se habla. sí. Tiene el En micrófono apagado. en todo caso, fíjense, mire, cuando hablamos de riesgos líquidos, en el libro de riesgos líquidos, yo me refería a este efecto de gerenciar lo que no podemos medir, ¿no? Entonces, y creo que aquí hemos entrado en una paradoja, que como es la gerencia en este postmodernismo o en esta modernidad tardía, ¿no? Y yo la he llamado la paradoja del mundo líquido en relación a los riesgos, que es que hemos convertido a la incertidumbre, lo primero que hemos hecho es que la hemos convertido en un tabú, en una mala palabra, en algo que queremos evitar, en algo que aborrecemos. Y cuando en realidad lo que deberíamos es acostumbrarnos y asimilarla, porque no hay nada más seguro que la incertidumbre que tengamos por delante. Y que a pesar de tener hoy acceso infinito a la información, el individuo y la sociedad hemos perdido la brújula que apunta en la dirección que el mundo se está moviendo. Porque la incertidumbre es un efecto, y esto hablamos la vez pasada, que trasciende lo epistemológico. La incertidumbre es un efecto ontológico de la vida y del estar sobre la Tierra. Entonces, bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg lo dice. Si yo estoy yendo a la física, si yo conozco la posición de una partícula, no conozco su velocidad, y si conozco su velocidad, no conozco su posición. ¿Y por qué? Porque nosotros como espectadores y como protagonistas y como actuadores de esa realidad, afectamos la realidad con el solo hecho de estar allí. Entonces, eso es generador ya de un efecto de incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que aprender es distinto medir que dimensionar. Al final, tenemos que ubicarnos dentro de esa realidad y entender que el solo hecho de que estemos en esa realidad, ya estamos de alguna manera generando un impacto en ese entorno, y ese entorno lo estamos como llenando de alguna manera o agregando elementos de incertidumbre que está allí. El reto es cómo nosotros, a pesar de esa incertidumbre, podemos gerenciar esa realidad. Hay un tema que acabas de mencionar que me encanta, y es que nosotros tenemos una neurosis colectiva por la medición. Buena o mala, aquí no vamos a hablar de ello, pero lo que sí está claro es que nosotros podemos dimensionar, sí podemos dimensionar la incertidumbre, pero no podemos medirla, pero vivimos en el afán de medir el riesgo, Sí. ¿cierto? Entonces medimos el riesgo en esas matrices, que son todas estáticas y que eso no se mueve, y entonces no, yo tengo la matriz de riesgo y ahí la presento, pero el reto es llevar eso a un escenario de dimensión y no a un escenario de medición. Estoy de acuerdo contigo. Así es. De eso hablamos incluso en nuestro libro, que hay que dimensionar las oportunidades. Las oportunidades no se miden, se dimensionan también en efecto de riesgo positivo. Sigue, Alberto. No, es así, fíjate. Y fíjate a esto a dónde nos lleva, ¿no? Esto nos lleva, y tú lo dijiste muy bien, o sea, nosotros ya no estamos en un mundo estático. En ese mundo estático, las referencias estáticas funcionan. Y al final la incertidumbre solo puede ser medida en relación a algo o bajo un marco referencial, vamos a decir que a priori, o un marco referencial que se establezca para poder jugar cualitativamente con las variables con las que pretende yo dimensionar la incertidumbre. ¿Y qué es lo que se hace en general? Comparar riesgos.
¿Qué puede ser más riesgoso o menos riesgoso en función de sus incertidumbres y que utilizamos usualmente como base para ello las referencias históricas? Y bueno, eso sirve, evidentemente, y nos ha servido en la profesión de los seguros por años, pero pareciera que estamos entrando en una época donde las referencias históricas no son suficientes. Y lo que yo planteo en riesgos líquidos, y lo planteo cuando hablo del tema de incertidumbre, es que aunque la segunda paradoja que aparece aquí, hay que empezar a buscar referencias en el futuro y hay que dejarla de buscar en el pasado. Y eso es un reto. ¿Cómo busco las referencias en el futuro? Y eso lo que exige es una especie de nuevo mindset, un nuevo posicionamiento de cómo estamos abordando y pensando los riesgos con los que nos vamos a conseguir en el futuro. Y aquí tenemos que irnos definitivamente a un concepto que es el concepto de lo que se llaman las organizaciones móviles o los arreglos móviles o la organización nómada, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? O sea, ya el mundo dejó de estar atado a las tres dimensiones físicas y a la dimensión temporal. Y ahora vivimos imbuidos en esta nueva dimensión de la virtualidad, donde las fronteras de tiempo y espacio se han borrado por completo y donde cada vez más la actividad económica, la vida de la gente se vive a través de la virtualidad. Y en esta virtualidad se dimensionan las cosas de otra manera. Entonces, a mí hay un concepto de Michel Foucault que me encanta en toda esa visión de la sociedad disciplinaria que él desarrolló, y dice algo así, dice algo como esto, dice, debe preferirse lo múltiple a lo unitario, la diferencia a la unidad, los arreglos móviles a los sistemas estáticos. Entonces, lo que es productivo ya dejó de ser sedentario y estático y ahora es nómada. Entonces, esto nos abre frente a una cosa que se llama el mundo de las posibilidades infinitas. Y en ese mundo de posibilidades infinitas surge un elemento que se llaman fenómenos emergentes. Y esos fenómenos emergentes son producto de la complejidad y de la incertidumbre que se genera a partir de estas nuevas dinámicas en las que estamos viviendo. Ahora bien, las oportunidades es un mundo de grandes riesgos y es un mundo de grandes oportunidades. Al final, lo que tenemos es que empezar a poner nuestra mente en este nuevo esquema. Es como, imagínense, yo estoy viendo la realidad, pero yo ya no sentado en el tren, en el banco donde está la estación de tren, sino que ahora estoy viendo la realidad montado en un tren. En 2018 yo recuerdo que tú escribiste un artículo que se llama Las crisis no desaparecen, solo se gerencian. Y propones digamos que 5 acciones, pero no que sugieres 5 caminos, más que acciones, 5 caminos ante esa crisis. Habla sobre la actitud frente a la crisis, reservar tiempo para planificar, tener siempre un plan, comprometer y delegar, capitalizar los errores, como pues 5 formas de hacerle frente a esta situación. Pero cuando hablamos de incertidumbre, Alberto, para el mundo de la seguridad, para el mundo de la gestión de riesgos, que no son distantes, todo lo contrario, son súper complementarias. Nosotros hemos vivido, y como tú lo decías en ese artículo, hemos vivido de la potencialidad de la pérdida. Hemos vivido de sumar muertos o de Sí. contar pérdidas en los estados financieros o de hacer reclamaciones a las compañías de seguros por efecto de las pérdidas que hemos tenido en daños y demás. En esos tres universos, y hablando de incertidumbre, ¿cómo podemos volver a basar esa propuesta tuya en el sentido de abordar la incertidumbre no como un fenómeno aborrecible, sino como un fenómeno abrazable?
Sí, sí, esa es una excelente pregunta. Sí, sin duda, como te digo, eso nos exige una aproximación estratégica distinta y nos pone sobre todo a quienes conducen procesos de gestión de riesgo y de gestión de incertidumbre a liderar las cosas de una manera distinta. Y quizás hay algunos, hay unos, digamos, unos tips que podemos dar aquí, si es que caben dar tips en esta realidad. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que hay que aceptar la comodidad de no saberlo todo. Nosotros este tema de que creemos que en la medida en que sabemos más despejamos el camino a la incertidumbre, en un sentido es así, pero nunca lo vamos a poder saber todo, por lo tanto la incertidumbre siempre va a estar ahí porque la incertidumbre es ontológica a la vida. Por lo tanto, nos acompaña, es como una sombra. No importa dónde caminemos, siempre la vamos a tener allí. O sea, esa incomodidad, o sea, tenemos que aprender a vivir más cómodamente con la incertidumbre. Ese es un elemento que a veces nos enferma. Y el segundo elemento aquí clave es que tenemos que conocer cómo funcionan los sistemas complejos y aprender a diferenciar aquello que es complicado de aquello que es complejo. Lo complicado, por muy complicado que sea, al final tiene solución, es resoluble, mientras que lo complejo no necesariamente tiene solución. ¿Por qué? Porque está en este nuevo modelo dinámico de referencias nómadas. Entonces, porque tiene vida propia. Eso, a veces confundimos una cuestión con la otra y a veces tenemos problemas complicados por delante y los resolvemos y funcionan, digamos, las soluciones que planteamos. Pero a veces los problemas que tenemos por delante son complejos. Entonces, en los problemas complejos, las soluciones se aproximan, pero no necesariamente, porque hay ese margen de incertidumbre que nunca podemos vencer. Ese es un segundo tip, ¿no? Un tercer elemento que es, tenemos que dejar el concepto del perfeccionismo. Frente a la incertidumbre no existe perfección. No existe. Podemos ser buenos, podemos ser excelentes, pero no necesariamente podemos ser perfectos en este tipo de cosas. Lo otro es que tenemos que resistirnos a la simplificación. Es decir, no significa en este mundo la sobresimplificación y la simplificación de los problemas nos mete en más problemas. Esto no es un mundo reduccionista, todo lo contrario, esto es un mundo de detalles. Y mientras más conozcamos el entorno y la complejidad del entorno, más nos vamos a aproximar y más vamos a ir como cerrando esa brecha de incertidumbre. Lo otro es que esto no lo podemos hacer solos. Esto requiere equipo. O sea, olvídense de esto. Esto requiere equipo. Por eso es que este tipo de ejercicios comunitarios son fundamentales para entrar en esta realidad. Y bueno, esto exige que ampliemos nuestras perspectivas, que veamos, que entendamos que existen nuevos sistemas de referencia y con esto concluyo tu pregunta. No podemos abordar la realidad desde el catastrofismo. Creo que esto lo hablamos la vez pasada. No podemos entrar en esta dinámica de que, oye, que esto va a ser terrible. No, estas dinámicas del catastrofismo nos hacen mucho daño. Creo que hay que tener una visión, a pesar de todo lo difícil y complejo que puede ser, tenemos que tener una visión fresca y hasta positiva de lo que nos vamos a comenzar y lo que nos estamos enfrentando. Hay una pregunta que yo quisiera hacerte con respecto a la capacidad que estamos perdiendo los seres humanos, que es humana, esa sí es humana, puramente ontológica humana, que es el pensamiento previsivo por cuenta del imperio del dato. Sí. Y esa medición, ese afán de andar midiéndolo todo, porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora, que es un canto de guerra desde la década de los 80 y
y hasta nuestros días. Hoy, con el principio de incertidumbre que lo acabaste de mencionar, el de Heisenberg, sobre la velocidad de la velocidad de la partícula se aplica al tema del riesgo. Es que el riesgo tiene su propia cinética, tiene su propio movimiento y tiene su propio tiempo. Lo que tenemos que hacer es descubrir en qué tiempo se va a presentar, y Sí, cuándo se va a presentar con nosotros. Porque sí, muchas veces no se presenta con nosotros, se presenta con el vecino, y ahí caemos en la trampa de decir, es que a mí no me ha pasado. sí, sí. Sí, es así, tal cual, ¿no? Yo creo que, porque aquí hay unos conceptos, Carlos, que son a veces medio contraintuitivos, ¿no? O sea, tendemos a veces a fundir que la gestión del riesgo tiene un componente intuitivo, y lo tiene, sin duda que lo tiene. Nuestro instinto de supervivencia es la primera línea de defensa frente al riesgo. Y los seres humanos que somos los únicos seres sobre la Tierra que tenemos dos centros de gestión de riesgo en el cerebro. El primero, que es el más primitivo, que es el de la supervivencia, y que lo tienen prácticamente todos los animales, desde las lagartijas en adelante. Y el segundo centro, que es el centro racional, que solo existe en el lóbulo frontal. Y precisamente el desarrollo del lóbulo frontal en el individuo le ha permitido desarrollar un nuevo centro de gestión del riesgo que no lo lleva a huir frente al riesgo, sino a retar el riesgo. Es decir, este es el riesgo que le dice, no corras frente al fuego, sino aprende a domesticarlo. De hecho, hay toda una visión antropológica y de desarrollo desde los homínidos hasta el Homo sapiens, que dice que fue precisamente, esto es una teoría, pero es precisamente esa posibilidad de desarrollo del lóbulo frontal, donde está el segundo centro de gestión del riesgo en el cerebro humano, que permitió el desarrollo y que permitió el que nos hiciéramos humanos. Fue la capacidad de retar el riesgo. Hoy en día el único animal sobre el planeta capaz de retar el riesgo es el ser humano. No hay animal que se quede frente al fuego, a excepción de nosotros. Y a veces, ¿qué pasa? Nos quemamos. Bueno, ya hay una mano levantada. Por favor, anímense, que a mí se me acabaron las preguntas. No, yo tengo muchas preguntas para Alberto, pero quiero que conversen con él. Leo tiene la mano levantada Jorge Bernard Loza desde Lima. Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Me agarraron hablando con otra persona, Ah. manejando otra variable. Pero sí, yo concurro mucho en lo que has dado como apreciación, y es que tenemos que colocarnos, como se dice, en una esfera espacial, totalmente en una movilización en 360 grados. Carlos se debe acordar cuando vino a Lima e hicimos una exposición en tridimensional con tiempo. Entonces, eso es lo que nos genera estos escenarios emergentes. Y lo trato de relacionar un poco hacia lo que es una navegación. Carlos sabe que como buen navegante, uno sabe que tiene que llegar a un puerto, pero no necesariamente va a llegar en el tiempo y en las condiciones con las cuales zarpó. Entonces, más o menos eso es lo que entiendo, es la visión que se está teniendo ahorita de gerenciar el riesgo. Y es tener esa mirada permanente de estar viendo las variables, asimilar los límites y mitigarlos o reducirlos hasta el nivel de poder hacerlos controlables. Digo, hacerlos controlables, no necesariamente que estén en pleno control. Lo que decía ahora Alberto es que hay que domesticar el fuego. El fuego es incontrolable, pero hay que domesticarlo, ¿cierto? Sí. Hay que volverlo a ducha para agua caliente. Eh, es una forma coloquial de decirlo. Aquí hay mucha gente que podría conversar contigo y no se animan. Sí, bueno, creo que Que, por ahí vi una pregunta en el chat sí, que me animaría a responder, ¿no? Sí, que habla sobre el tema y eso es así, es la pregunta. La de Francisco. incertidumbre resignifica
la gestión del riesgo, ya no desde la probabilidad, sino desde la posibilidad. Eso es cierto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos entonces con el ISO 31000? Bueno, yo creo bueno, yo creo que aquí estamos respondiendo desde la incertidumbre qué hacer con esto. Yo creo que viene, mis amigos, un nuevo modelo de gestión de riesgos. O sea, yo he tratado de vender esta idea. Y cuando escribí el libro Riesgos Líquidos, lo hice precisamente como lo digo en algún momento del libro, esto es el escalón cero, el subir a un primer nivel, a un nivel de tierra, pues vamos a decirlo así, para empezar a construir una nueva manera no solo de modelar, sino de gestionar los riesgos. Porque si bien es cierto que existen algunos riesgos que se pueden seguir gestionando desde las probabilidades, ¿por qué? Porque los tenemos epistemológicamente identificados y sabemos más o menos cómo se comportan, y ese es un terreno en el cual las empresas de seguro se mueven con cierta naturalidad. Bueno, resulta que el mayor riesgo que son estos riesgos emergentes, estos fenómenos que nacen de la complejidad y que aparecen, entonces, y que cada vez son más y más frecuentes, entonces son riesgos que no nos atrevemos a gestionar o que simplemente nos contenemos, como dice Carlos. Simplemente yo creo que ahí es donde están las grandes oportunidades. Es ahí donde yo creo que tenemos que empezar a ser mucho más ágiles y empezar, yo soy prestado al mundo de los seguros, pero les voy a mencionar algo. Existe este concepto que probablemente ustedes conocen, que es el de riesgo paramétrico o parametrizado. Ese es un modelo interesantísimo que yo diría que es cuando un fenómeno emergente trasciende determinado umbral. Y entonces a partir de ahí yo te lo aseguro. Entonces yo dimensiono el umbral en donde el riesgo puede materializarse. Y a partir de ahí hay una oportunidad inmensa de negocio. Ahora, tenemos que empezar a pensar esto de otra manera. Aquí, me paro aquí, Carlos. No, es que estamos súper sintonizados porque nosotros desde Zona Segura siempre desde nuestros inicios y hasta hoy, y creo que no vamos a renunciar a eso, a pesar de las normas, nosotros no somos iconoclastas con las normas, las apreciamos, nos gustan, las entendemos, vemos que ha sido una muy buena forma de darle, digamos que, discurso o darle un lenguaje controlado a esto para que no haya tantas diversidades de opiniones y de pareceres, y entonces que vuelve más compleja como tú lo decías ahora, pues más compleja el diálogo y la discusión alrededor de qué es riesgo y qué no, y cómo lo medimos o no lo medimos. Pero más allá de eso, Alberto, hay una cosa que nosotros siempre hemos sostenido en Zona Segura, y es que el riesgo es dinámico, como los negocios son dinámicos. Y si los riesgos son dinámicos y los negocios son dinámicos, uno no puede permitir que una empresa o un negocio o un sistema tenga mediciones estáticas, cuando los problemas son de dimensión, no de medición. Entonces, eh, vivimos de la siniestralidad. Decimos, ¿cuántos hurtos tuvimos? ¿O cuántos conatos de incendio tuvimos? ¿O cuántas colisiones de vehículo tuvimos? ¿O cuántas refacciones de vehículo tuvimos que pagar? ¿O cuántos accidentes laborales tuvimos que pagar? Porque esto es un tema del pasado. Pero tú lo has dicho y lo has planteado muy claramente, y es el futuro cada día se parece menos al pasado. Totalmente. Y pasa más rápido. Y Sí, pasa más rápido. Sí, fíjate, ahí nos metemos en un territorio desconocido, pero apasionante. Y yo creo que ahí hay el modelo, digamos, estas nuevas formas en donde tenemos que empezar a aproximarnos, no solo a modelar los riesgos, sino a gestionarlos, tiene que ver con nuestras capacidades de pronóstico.
con nuestras capacidades prospectivas de imaginar el futuro. Y aquí no estoy hablando de que vamos a sacar una bola de cristal y vamos a empezar a ver el mundo, porque no se trata de eso. Y siempre la realidad va a ser muchísimo más compleja de que primero que cualquier ficción y después que cualquier pronóstico que hagamos. Pero sí podemos, de alguna manera, nosotros construir modelos pronósticos, modelos prospectivos de lo que puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque todo proceso complejo y todo sistema complejo tiene una historia que es diferente. Es decir, la complejidad de mañana empieza hoy y empezó ayer. Los procesos complejos no, y por muy emergentes que sean los fenómenos, son explicables y están conectados con una secuencia o simultaneidad de eventos que podrían ser pronosticables. Lo que pasa es que estamos trabajando bajo unos parámetros estáticos y sin sistemas de referencia, digamos, que entiendan esa nueva realidad y que simplemente nos han creado unos paradigmas que no nos permiten ver para adelante. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas desde esa óptica, ¿no? Ahora, aquí todavía queda muchísimo campo por desarrollar. Y pasar de ahí a unos modelos donde yo pueda empezar a jugar con el negocio de los seguros a partir de los pronósticos, bueno, es otra cosa. Pero yo creo que cada vez más tenemos que empezar a aproximarnos allí. Ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Ahí hay una cantidad de modelos de construcción de escenarios donde podemos hacer muchísimas cosas. Tiene la mano levantada Luis Cachay también desde Lima. Luis, un placer nuevamente conversar contigo, Luis. Te presento a Alberto. Buenas tardes, Carlos, Eduardo, y Hola. buenas tardes, Alberto. Hola. Muchas felicitaciones por el tema y por la forma como se está abordando y por el libro también. Yo quiero tomar algunas porciones de lo que hemos comentado hasta ahora, porque me parece muy interesante lo que has puntualizado, Carlos Eduardo, respecto de lo dinámico que es el riesgo y también en el sentido de la dimensión más que de la evaluación, ¿no? Porque como justamente tú lo entiendes, la medición puede quedar así como la medición del experimento del gato, ¿no? Puede ser estática, puede verse en una sola dimensión y por lo tanto, muy probablemente la gestión que hagamos, los actos que tomemos frente a ese evento de incierto, no se apliquen en el instante simultáneo en el que se está dando el efecto de estos eventos inciertos. Eso es justamente lo que me lleva al concepto de optimización. Y creo que lo ha dicho Alberto también, ¿no? Tenemos que sentirnos más cómodos con esta incertidumbre, porque impregna toda actividad humana. Y seguramente tenemos diferentes tipos de actividad profesional, artística o incluso las cotidianas que están impregnadas de riesgo y puesto al revés. O sea, no existe la vida humana sin eventos de riesgo. Y por lo tanto, esta percepción de que ahora nos toca sentirnos más cómodos con la incertidumbre, creo que toda la vida hemos vivido con cierto nivel de comodidad de ignorancia respecto de lo que nos podía pasar. Y hemos, de alguna manera diferente en cada cultura, hemos cubierto esa brecha con ciencia, con religión, con superstición, con diferentes mecanismos que nos hacían sentir más tranquilos frente a esa incertidumbre, más cómodos, como lo dijo Alberto. Entonces, yo quiero ir al concepto de optimización, que tiene una connotación más de acto voluntario, ¿no? Acto con un propósito, la optimización. Dado que vivo en este contexto lleno de riesgos y los enfrento todos los días ahora, porque tú sabes, yo provengo del mundo financiero y actualmente estoy enfocado en esa actividad de los riesgos en el mundo financiero, en los negocios financieros en general. Esta visión de que los eventos siempre están ahí, solamente es cuestión de transformarlos, transformar la incertidumbre en algo que sea valioso. Y ahí están las oportunidades, ahí están. Allá ya no es la palabra administración de riesgo. Yo
prefiero usar la palabra gestión, de gesta, de control, o sea, de dominio de un ambiente en el que yo estoy expuesto, pero decido, con mi cerebro, ese cerebro que acabas de comentar, el racional y quizá no el límbico, decido meter la mano al fuego y eventualmente quemarme o rescatar la presa de carne que me va a alimentar, ¿no? Esos dos conceptos quería rescatarlos a partir de lo que has comentado, Alberto. Felicito o sea, el nivel que le has dado a estos conceptos y me quedo con el optimizar una acción frente al riesgo que existe. O sea, voy a tener que usar el término óptimo, optimizar una función, ¿no? Tiene una connotación matemática. Sí. Le dado un contexto, hay algunas cosas que tengo que valorar para obtener el óptimo de esta combinación entre eventos y el riesgo. Y me quedo con la palabra gestar, que es que desde el interior de uno es que toma la decisión de hacer, a pesar de que probablemente exista un impacto negativo. Va eso Sí. para ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Excelente Luis. reflexión. Sí, sí. Yo agrego algo a lo que acabas de señalar. Me gusta esa aproximación desde la optimización. Existe una función matemática para el estudio de superficies de superficies desconocidas. Y esa función matemática es una función de aproximación en donde yo voy acercándome a una realidad progresivamente, pero porque no la conozco bien. Y la manera de acercarse a esa superficie, digamos, a esa nueva realidad, es a través de algo que se llama planos osculantes. Como ustedes saben, la palabra ósculo es beso. Un plano osculante es un plano que besa la superficie. Y la manera de aproximarnos a la incertidumbre es osculante. Es decir, es una aproximación sucesiva en donde vamos besando esa realidad. ¿Y qué es lo que uno hace? Cuando tú besas, tú no ves. Es más, la mayoría de los besos cierran los ojos. Tú te aproximas. Los que valen la pena, los que valen la por pena. lo menos lo que valen la pena. Bueno, y a eso me estoy refiriendo. Entonces, ¿tú qué haces? Te aproximas a través de un plano osculante. Tú tanteas esa realidad, pero te atreves. Te atreves. Entonces, aquí tenemos que derrumbar el mito de que, o sea, imagínense ustedes, las grandes empresas de seguro quieren asegurar no correr riesgos. Es decir, buscan todos los elementos para no correr riesgos. Va a llegar un momento donde eso no va a ser posible. O sea, va a llegar un momento que el negocio de los seguros montado sobre ese esquema no va a ser posible. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar unos planos osculantes de ese futuro y de esa incertidumbre que no conocemos, pero hay que buscar mecanismos y la optimización quizá es uno de ellos. Es una manera de aproximarse a esa realidad sin que tengamos ojos necesariamente. Cuando nosotros en Zona Segura desarrollamos nos enfrentamos al reto de diseñar un software para gestión de riesgos, que pues ya cumple 12 años de haberlo iniciado. Yo recuerdo que siempre tuvimos como en el norte del diseño el poder tener datos reales, de situaciones reales que se presentaran en escenarios reales de una organización. Y empezamos con un concepto que al cabo de los años he visto que muchos ya han utilizado, y es el concepto de escenario de riesgo, ¿cierto? Sí. Ese plano osculante del que estás hablando es el equivalente al escenario de riesgo, porque yo, en la medida en que yo voy haciendo escenarios, montando hipótesis, voy avanzando en ganar terreno para que ese panorama oscuro que tengo al frente vayamos avanzando con el efecto
puede sonar muy un poquitito anecdótico, pero con el efecto exploradora, Sí. ¿sí? O sea, yo voy en una carretera muy oscura, en una noche de luna nueva, lloviendo, y lo único que permite que yo no me salga de la carretera son ni siquiera las farolas, sino las luces exploradoras que tiene el vehículo. Eso es si la carretera tiene franjas laterales de berma, porque donde no las tenga pintadas, pues seguramente me voy a salir del camino. Porque Ahí es no donde voy a ver. ahí es donde funciona la contención, Carlos. Es Es ahí mejor donde la parar. mejor decisión es parar, Es tal parar, cual. es parar. Claro. Pero mira que esto que acabamos de hacer, que es un ejemplo sencillo para una definición compleja, es el propósito de este tipo de escenarios en conversatorios. Sí. Es traerle a todos nuestros colegas una interpretación menos densa que la econometría, menos densa que la probabilística y la estadística, para volver una cosa más suave de entender al ciudadano del común. Luis, Isabel Casares y yo, que somos los más viejos de este, de este camino en el tema de gestión de riesgos, pues, y digo viejos es de trabajar, no viejos de edad, eh, em, podemos decir que hacerlo simple ha sido la respuesta para que nos entiendan mejor. Pero mientras más complejo es el problema, pues el trabajo es volverlo simple. Ahí está Isabel, que me contradiga y que me diga que yo le estoy diciendo, no estoy diciendo viejos de trabajar, conste. Muy bien. Sí. Sí, miren, bueno, no sé si Isabel iba a decir algo. Saludos, Isabel. No, que no, que no. Muy buenas tardes a todos. No, lo que ha dicho es correcto, no le contradigo. Mira, fíjate, efectivamente la formulación de escenarios es un ejercicio, yo diría que común, ¿no? En estas dinámicas, ¿no? Sin embargo, a veces construimos creemos que los escenarios, o sea, terminamos creyendo que la realidad se va a parecer a uno de esos escenarios, ¿no? Y jugamos a veces hasta estos juegos de profecías autocumplidas. Este fue el escenario que yo planifiqué y entonces las cosas van a pasar para llegar a ese escenario, ¿no? Esa, vamos a decir, esa arrogancia que tenemos los seres humanos de creer que controlamos la realidad para ajustarla a un escenario que habíamos visto. Eso no es posible, como ustedes saben, ¿no? Hoy en día hay una aproximación, digamos, quizás un poco más difícil, que también nos lleva a unos escenarios, pero que creo que se parece más y nos pone en una posición quizás como más realista frente a esto, ¿no? Y es el ejercicio. Hay tres maneras de ver el futuro. Digo, cuando lo hacemos sistemáticamente. La primera manera se llama la extrapolación. Y es pretender que todas las variables que están hoy aquí presentes y que son objeto de mi análisis y de mi estudio, yo las voy a proyectar, las voy a extrapolar, es decir, las voy a llevar hacia el futuro en un modelo lineal de variación. Es decir, si hoy valen 1, mañana valen 2, pasado valen 3, entonces dentro de 10 días valdrán 10. Entonces, yo en ese ejercicio de linealidad, yo puedo extrapolar y puedo pararme dentro de 10 días y decir que la situación es esta. Eso es una manera de construir ese escenario del futuro, el de la extrapolación. Allí las variables se comportan linealmente. Existe la segunda forma de construcción de estos futuros que se llama la proyección. Proyectar, en la proyección algunas variables se comportan linealmente, por lo tanto las puedo extrapolar, pero otras no.
y estos son escenarios, vamos a decir, un poco más estocásticos, ¿no? O sea, donde yo hay una parte donde creo que sé que va a ocurrir, mientras que hay otras donde no sé qué va a ocurrir. Entonces se genera como un cono de probabilidades en el cual yo sé donde la realidad se va a estar contenida. ¿Entiendes? Quizás esa es una aproximación válida porque no todo es azaroso, no todo depende de todo, sino que hay cosas que puedo yo parametrizar dentro de ese orden. Ese es un segundo modelo y un tercer modelo, digamos, es el modelo realmente de pronosticar, donde donde todas las fuerzas que intervienen y que yo estoy analizando pueden comportarse o no linealmente. Es más, hay fuerzas que pueden emerger, que esa es la gran diferencia de las realidades complejas. Los fenómenos emergentes son fuerzas emergentes que aparecen en el futuro y que hoy no están presentes y alteran esa realidad. Entonces, ese es el ejercicio más difícil, el de imaginar qué puede aparecer o desaparecer en el futuro. Porque ahí no vale la extrapolación ni la proyección. ¿Por qué? Porque resulta que no tengo, por muy que yo determine el plano osculante de una fuerza no lineal, que si esa fuerza no existe hoy, no tengo manera, ese plano vale cero, pero puede aparecer. Entonces, en este punto, lo interesante es el análisis de los sistemas complejos y entender qué puede producir fenómenos emergentes. Es decir, qué puede emerger de esa realidad que no hemos visto hasta ahora. Y yo creo que ese es el escenario real de pronóstico. Entonces yo creo que, y eso es solo posible en discusiones con gente que entienda este tipo de cosas. Es decir, discutir sobre el futuro y hablar sobre fenómenos emergentes. Eso es clave para poder proyectar, para poder pronosticar, para poder extrapolar. Y yo creo que en este mundo tenemos que empezar a ver las cosas de esta forma, porque ¿qué pasa? El mundo está complejo. Hemos salido de las zonas lineales del mundo. Y la característica típica de cuando salimos de los espacios lineales de la realidad es que las cosas se polarizan. Y ¿qué es más polarizado que el mundo de hoy? El mundo ha estado así antes, pero ahora estamos polarizados aceleradamente. O sea, es decir, ahora las cosas van a un ritmo mucho mayor. Entonces, bueno, ese es nuestro reto. Y uno dijera que porque están más aceleradas, pues vamos a llegar más rápido al final del escenario, porque siempre pensamos que la novela tiene un capítulo final. Entonces, como tenemos una mente apocalíptica, entonces esa mente apocalíptica piensa que tenemos un escenario final, cuando en realidad el escenario se reinventa y se reinventa y se reinventa. Totalmente. Lo que dice Enzo Calle, Enzo, qué placer tenerte aquí. Considero que el riesgo y la incertidumbre son seres vivos y como tal tenemos que tratarlos. Y Paco Andrade, Paco, bienvenido como siempre, te dice, Alberto, entonces la gestión de la incertidumbre se puede asociar con la gestión de riesgos emergentes y de forma hacerlo, me imagino que debe ser, y de qué forma hacerlo más eficazmente posible. Ahí el tema de la eficacia es tal vez lo que marca la complejidad. Alberto. Sí, sin duda. Sin duda que el riesgo y la incertidumbre son seres vivos, por supuesto, porque eso pertenece, o sea, seres vivos como para definirlos de una manera. ¿Por qué? Porque pertenecen a la complejidad y la vida es un fenómeno complejo. Y al final los riesgos que son intrínsecos a la vida, ontológicamente, tienen como, son órganos que se mueven porque son productos de múltiples fuerzas que actúan sobre ellos y de que ellos actúan sobre otros. Entonces, por eso es que pareciera que están vivos. Y son sistemas no solamente vivos, sino abiertos. O sea, ¿qué significa que un sistema abierto? Que está en contacto con esa realidad permanentemente. O sea, no es una cosa que tiene bordes, no tiene bordes. Está fundido con esa realidad y está alimentándose de esa realidad y está alimentando esa realidad. Por lo tanto, quizás un ejemplo es la economía o
imagínense el dinero, el manejo, el dinero, pareciera que está vivo, porque al final se mueve de maneras curiosas y surgen fenómenos emergentes permanentemente. Claro, yo aquí no estoy diciendo que nos tengamos que convertir en unos brujos y vamos a tener que echar cartas sobre una mesa. No, no, no. O sea, nunca vamos a poder despejar por completo la incertidumbre. Yo lo que pretendo es que modestamente mi esfuerzo va a tratar de entender y a ser conscientes de que estamos frente a un mundo de nuevos riesgos y que estos riesgos se comportan ontológica y epistemológicamente distintos a como ha sido nuestra visión de los riesgos en el pasado. Y si nosotros no pasamos ese switch de que los riesgos se comportan distintos, entonces vamos a cada vez estar más desfasados de esta realidad y de nuestra capacidad de análisis. Yo pienso que esto que nos está pasando en el mundo tiene un camino que es tan obvio a veces que no lo estamos viendo. Lo conversaba con un colega en estos días, y es que cuando yo hago una evaluación del riesgo, hago una diferenciación entre el riesgo inherente y el riesgo residual. Y con el afán de todo medirlo, me quedo con el residual, porque para mí ese es el estado más cómodo. Pero en realidad, hoy más que nunca, esto de gerenciar la incertidumbre, lo proponemos que lo veamos desde el riesgo inherente. Porque cuando yo veo la inherencia del riesgo a mi organización, a mi sistema, a mi ecosistema, a mi proceso, a mi proyecto, esos son los riesgos que me pertenecen y son connaturales a mi realidad. El riesgo inherente es la matriz en donde yo veo los riesgos que el entorno me trae. El residual son los que yo ya logro medio gestionar con algunos controles. Pero el riesgo real, al que yo debería mirar y comparar y estar pendiente de él y monitorearlo y hacerle seguimiento, es al riesgo que me determina el contexto. Sí. Pero claro, como hoy en día estamos tan metidos en el indicador, entonces caminamos sobre el riesgo residual, y el riesgo inherente es la niña fea del camino. Y creo, sin temor a equivocarme, o bueno, con algún margen de error seguramente, que en ese ecosistema el factor que nos despejaría la ecuación, no necesariamente resolvería, despejaría la ecuación, sería monitorear el riesgo inherente muy de cerca. Sí, y darle sin duda. más vida a eso. Sin duda, fíjate. Yo quisiera, porque esto se puede poner tan complejo como el tema, ¿no? Entonces, vamos a... me gusta. Sí, mira, una de las razones por la que escribo en mi blog con alguna frecuencia, Carlos, es para hacer un esfuerzo de simplificar ideas, no de simplificar la realidad. Es más, las palabras quizás son la expresión más torpe de la realidad, ¿no? Entonces, pero es la única fórmula que tenemos para poder tratar de explicarla. Entonces, y eso es una de las razones por las que escribo, ¿no? Pero sí es bueno partir de algunas cosas. ¿Qué no hacer frente a la incertidumbre? Yo creo que eso sí podemos más o menos definirlo, ¿no? Y tenemos digamos, como un bias en torno a la incertidumbre, que es que pretendemos inventar certezas que expliquen las incertidumbres. El antónimo de la incertidumbre es la certeza. Por cierto, el sinónimo de certezas es seguridad.
Por lo tanto, el sinónimo de incertidumbre podría ser inseguridad. Entonces, me gusta siempre hacer uso de que entendamos desde el punto de vista del lenguaje donde estamos parados. Entonces, pretender inventar certezas que no porque eso no es como el cuento este de Ichabod Crane, ¿no? Que iba en el bosque oscuro y va silbando y aplaudiendo porque está rodeado de incertidumbre y de miedo. Entonces yo, si yo silbo y aplaudo, me siento acompañado. Es decir, genero una certeza falsa para sentirme acompañado en un proceso en el cual yo lo que estoy en el medio de la nada y que desconozco. Eso no es conveniente. Al final la incertidumbre tenemos que abordarla como es, desde la incertidumbre. Es decir, lo único que nosotros tenemos frente a la incertidumbre es nuestra capacidad de generar ese plano osculante, es decir, de ir tanteando la realidad que viene por delante. Entonces, nuestra capacidad de tantear ese mundo que se nos viene es nuestra mejor aproximación. Y mientras más conciencias y manos tengamos tanteando esa realidad, mejor va a ser nuestra capacidad de percibir, de razonar, de construir eso que se nos viene por delante. Por eso es que esto es un ejercicio de equipo. No es un ejercicio de una sola persona. Como en general son los análisis de riesgos, por cierto. Son ejercicios de equipo. Lo otro es que no podemos aproximarnos con parámetros y con ideas preconcebidas. Porque en el pasado fue así, en el futuro será así. No, olvídese eso. O sea, es posible. Esa es una de las posibilidades, pero no estamos condenados históricamente a que las cosas van a ser en el futuro como lo han sido en el pasado. Entonces, la flexibilidad, nuestra capacidad de abordar ese futuro con apertura y flexibilidad es muy importante. Y obviamente, dentro del límite de la razón. Acuérdense que lo complejo tiene una historia. O sea, mañana, si, en Bogotá nunca ha nevado, ¿o sí? No. Que yo sepa, no. Cae granizo, pero cae granizo, pero jamás. No ha nevado. Entonces, oye, que a mí me ponga en un escenario donde Bogotá va a nevar, yo digo, oye, miren, las posibilidades son realmente bajas. Yo puedo llegar al granizo, ¿entiendes? Entonces existen unos límites de la realidad que se pueden vencer, por supuesto que se pueden vencer, pero está contenido entre ciertos límites. Y quizás hay un tercer elemento aquí, Carlos, que yo creo que, y tú que eres psicólogo y que yo sé que este elemento te va a parecer importante, y es que nosotros, los seres humanos, tenemos un tema aquí. Y es que cuando en medio de tanta incertidumbre nosotros conseguimos unos pequeños espacios de certeza, los construimos en zonas de confort de las cuales no queremos salir. Ajá. ¿Entiendes? Y allí... La tarjetica blanca. Entonces, estando allí, oye, de ahí nos aferramos, ¿entiendes? Entonces nos hacemos adversos completamente, no al riesgo, porque sino nos hacemos adversos a la incertidumbre, que es la fuerza motriz del riesgo, que es diferente. Entonces, me gustó. ¿Entiendes? Entonces, pensemos en esto porque yo sí creo que viene unos nuevos. Es más, no me gusta usar la palabra paradigma porque los paradigmas implicarían fijar un nuevo elemento en el tiempo. Pero sí creo que vienen modelos más móviles, modelos más dinámicos, nuevas referencias para construir nuestra forma de aproximarnos al riesgo y aproximarnos, por tanto, a la incertidumbre. Y tiene que ver mucho con lo que nos sucede en el entorno mismo del planeta, del mundo entero, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con esta crisis de gobernanza, de la crisis de los modelos de gobierno existentes y que conocemos, tiene que ver con todo el problema de la economía, tiene que ver con todo el pacto social que se está desbaratando, el modelo liberal que conocemos desde hace 250 años, hoy entrando en un colapso real,
tiene que ver con este fenómeno del calentamiento global que es real. La pulsión de las grandes potencias entre Noruega, Estados Unidos, Canadá y Rusia por el Polo Norte es real. Eso parece para nosotros es una cosa como muy lejana, Sí. muy lejana. Pero, y China, pero, y China. China, se me olvidaba ese pedacito. Sí, Parece una cosa muy lejana, pero eso es un pulso ahí sí, que tiene totalmente. unas connotaciones muy fuertes. Sí, sí. El tema de la cadena logística, ni se diga. Los temas de tecnología, que eso pues es otro capítulo aparte. Hablando de tecnología, los invito, ahora que están todos conectados, a que nos acompañen la próxima semana. No estoy acabando, pero es aprovechando que todavía hay mucha gente conectada. Vamos a tener una sesión con Omar Calvo, que es una de las personas que más conoce sobre seguridad de la información. Y Omar nos va a acompañar en un conversatorio que se llama El secuestro de datos es un monstruo que tiene forma, el ransomware. Vamos a hablar de eso porque hoy en día, yo no sé si te estés enterado, Alberto, pero en Colombia hay una proliferación creciente de ransomware a grandes compañías que se han visto comprometidas en su estabilidad, en su continuidad de negocio muy fuerte, empresas de servicios públicos, universidades, empresas farmacéuticas, bueno, cualquier Bueno, cantidad. es uno de los riesgos líquidos. En el libro Claro, creo que es el primero que menciono, el del ransomware. Y tiene todas las características de las amenazas emergentes, de los nuevos, de fenómenos emergentes, anónimo, intrazable y opera en redes. Se cumplen casi que los tres atributos de manera pura. Miren, fíjense algo, yo no quisiera dejar esta conversación sobre la incertidumbre en la incertidumbre, porque o sea, no, hay maneras de liderar y de conducir organizaciones dentro de la incertidumbre. O sea, y si no fuese así, los seres humanos, bueno, nos hubiéramos extinguido desde hace mucho tiempo. Y yo creo que hoy estamos frente a un reto muy importante, ¿no? Que es conducir a las organizaciones en frente a estos tiempos tan difíciles de comprender, ¿no? Leía hoy, por cierto, leía un informe que publica la unidad de inteligencia de The Economist sobre el índice de democracia mundial, ¿no? Ellos anualmente tienen como desde el año 2007, creo, publicando este índice. Y una de las cosas, es muy interesante, creo que está en la página web de The Economist, se llama el índice de Democracy Index, y ahí hay ciento y tantos países que ellos le han hecho seguimiento y tienen varias variables que estudian allí. Una de las conclusiones es que a lo largo del tiempo, cada vez más países son menos democráticos. Fíjense esto, ¿no? O sea, que cada vez el mundo se hace menos democrático. Lentamente, pero está pasando de manera sostenida. Estamos perdiendo, por lo menos la democracia como la hemos entendido, como lo decía Carlos hace un momento, desde este modelo, vamos a decir, del liberalismo, de las repúblicas y de la separación de poder. Entonces, pero esto no lo dice The Economist, pero hay un fenómeno que corre llenando el vacío que dejan las democracias, que es el fenómeno del autoritarismo, que viene llenar, que es como una especie de sombra, de mancha negra que va arropando. ¿Y qué es lo que qué es lo que ocurre aquí? La democracia, que ha sido un modelo montado sobre certezas, lo está sustituyendo modelos políticos y sociales y económicos que están montados sobre incertidumbres.
Sí. Ustedes ven. Son modelos que ya han dejado de planificar estratégicamente basado en certezas y gerencian sobre el caos. O sea, aquí estamos frente a dos visiones completamente distintas del mundo. Y vamos, esto no lo dice The Economist, estas son conclusiones mías, pero cuando uno ve que el mundo está progresivamente alterando su orden y está cediendo el orden y le está dando lugar a este caos, oye, ese es el mundo que viene y que ya está aquí. Entonces, ¿qué hacer frente a esta realidad? Y frente a esa realidad, yo creo que aquí hay 4 elementos sobre los que hay que trabajar. El primero es el liderazgo, el segundo es la visión de futuro, el tercero, el equipo y la cultura compartida de futuro. Es decir, esto no se hace solo, esto requiere una comunidad para poderlo emprender. Y el cuarto elemento es la estructura. Es decir, es cómo voy a yo a desarrollar esto. Y bueno, yo creo que cada uno de estos temas hay que abordarlos para poder empezar a construir un nuevo tipo de certeza. Porque lo único que va a despejarnos este camino, entendiendo que la incertidumbre siempre está presente, pero dentro de unos márgenes, vamos a decir, tolerables para que podamos vivir sobre la tierra, es que tenemos que empezar a construir un nuevo tipo de certezas. Y ese nuevo tipo de certezas se construyen con liderazgo, visión, cultura y estructura. Entonces, aquí hay, mira, aquí te voy a decir una cosa, Carlos, aquí puedes hacer 2.500 programas. Sí, claro, total, a partir de esto. Sí. Total, pero yo quería, y siempre queremos en Zona Segura traer a nuestros invitados para que nos cuenten su visión, nos muestren un camino, nos den un consejo, no necesariamente los tips, porque los tips de seguridad en los que, de los que vivíamos en la década de los 90, y nos llamaban los clientes a decirnos, dame 2 tips de seguridad. Entonces decía, Dios mío, ahora esto que es un fenómeno complejo, no se resuelve con tips, se resuelve con lo que acabas de decir, con gestión del equipo, con comunicación, con información, con talento, con conciencia de la realidad, con percepción del contexto, una percepción objetiva del contexto y sin apasionamientos. Lograr la objetividad para ver el contexto es muy difícil porque los sismos siguen siendo para nosotros esa zona de confort, ¿cierto? Yo soy todos los sismos, llámense doctrinales, llámense económicos, llámense políticos, los sismos fueron hechos para dividirnos en el mundo. Pero hay una cosa que es muy importante, Alberto, y que tú lo mencionaste ahora, y que yo lo quiero volver a traer con respecto a ese artículo entrañable que escribiste en el 2018, que fue mucho antes de la pandemia. Decías actitud frente a la crisis. Hablabas de reservar tiempo para planificar y de tener siempre un plan, aunque sea en una primera instancia, tener algo de qué pegarse. Puede que el plan no sea perfecto, pero generar liderazgo y compromiso y capitalizar los errores, haciendo un resumen. Pero quisiera que le dieras como fuerza a esas frases. Sí, sin duda. Bueno, siempre tenemos esos conceptos de que tenemos que tener un plan y eso sigue siendo válido. El tema es que frente a estas nuevas realidades, los planes tienen que ser revisados con mucho más frecuencia y tienen que ser ajustados con mucho más frecuencia. Simplemente lo que no podemos es pretender que hicimos un plan y que va a funcionar frente a lo que venga. No, es más, creo que ahora tenemos más trabajo que nunca, porque ahora tenemos el trabajo de hacer el plan y de revisar el plan todo el tiempo y de adaptar el plan permanentemente, ¿no? Entonces, pero es indispensable saber que, por lo menos, ¿cuál es la primera llamada que tengo que hacer? Oye, mi primera llamada es llamar a Carlos, ¿entiendes? O sea, yo tengo que saber por dónde arranco todo esto.
tener un plan es clave, ¿no? Aunque ese plan tiene que estar como en permanente construcción y revisión. Eso es un elemento. Y el otro elemento es el de aprender de los errores. Miren, no hay nada más costoso que el error que nos pasa a nosotros y que no lo capitalizamos en experiencia, como decía alguien por allí ahorita, y no nos hace más resilientes. Al final, al final, el error de mayor provecho es el que le pasa al otro y el cual yo estoy consciente y aprendo de lo que le pasa al otro. Es un aprendizaje casi que gratis. Entonces, esto nos lleva a tratar de estar, así como la complejidad está integrada, imbuida, fundida con la realidad, nosotros tenemos que también estar así como con una especie de dendrita conectados con esa realidad para leer los errores de los otros y para sacar pues, conclusiones y experiencias de lo que los otros están haciendo bien y están haciendo mal, porque eso es un sistema muy efectivo de capitalización de aprendizaje. Tenemos que ser mucho más rápidos en nuestros ciclos de aprendizaje, porque hay que reaprender permanentemente frente a esta realidad. Entonces, por eso, de nuevo, los modelos tienen que ser más flexibles, tienen que ser más móviles en esa dirección. Y las organizaciones que aprenden rápido siempre están vigentes, siempre están montadas sobre esa realidad. Entonces, yo creo que aquí, y esto es parte de estos retos que para mí cada vez los veo como indispensables, ¿no? Hay dos palabras claves. Yo he desarrollado un concepto que se llama el concepto de seguridad positiva y está montado sobre dos ejes. Un concepto, digamos, un eje es el de la previsión, construir previsión, y hay digamos, hay unos rasgos asociados a la previsión y hay unos rasgos asociados a la resiliencia. Es decir, la seguridad que necesitamos construir es una seguridad que tiene que ser previsiva y resiliente. Y cada una de estas seguridades tiene rasgos que las definen. Y uno de los rasgos definitorios de la resiliencia es aprender de los errores propios y de extraños. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje claro, creo yo. Y hay un reto para quienes trabajamos temas de continuidad de negocio, ¿no? Y es que no hay, la continuidad de negocio es un estadio, pero ahora nos toca comprar la Villa Olímpica completa, que es la resiliencia. O sea, nosotros podemos hacer un ejercicio, y esto el COVID nos lo enseñó fuertemente, y el tema de la logística de abastecimiento sí que nos lo ha enseñado, que para garantizar la continuidad de negocio no es necesario solamente tener un plan y tener muchas simulacros, sino qué aprendemos de esos simulacros, cómo mejoramos esas condiciones, esas capacidades y cómo en esas condiciones, esas capacidades y esos controles tenemos nuevos aprendizajes para el mejoramiento y la construcción colectiva de conocimiento y el reto de cambiar las estructuras, porque la continuidad de negocio ya no es solamente volver a como era antes, sino que era antes y que es ahora, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de continuidad de negocio hasta la pandemia, hasta el confinamiento, pues el anhelo era volver a los niveles de producción y de crecimiento, volvemos al tema, de antes de la pandemia. Pero es que ni la producción ni el crecimiento son hoy dos raseros confiables, porque no volvimos a llevar la gente a las oficinas, entonces ya la producción es distinta, las condiciones son diferentes en la operación y el crecimiento es tan condicionado por el entorno que no tenemos cómo calcularlo. Simplemente para mencionar las dos variables. Porque definitivamente ya el mundo, o sea, pretender que nosotros íbamos a volver a las condiciones pre-pandemia era pretender un imposible, porque al final el mundo de la post-pandemia es otro. Es otro. Definitivamente. Entonces, si nosotros seguimos midiendo el mundo de la post-pandemia en términos de la pre-pandemia, ya ahí está nuestro primer error. Es como un poco la metáfora del río, ¿no? Nunca nos bañamos en el mismo río.
No solamente porque el agua nunca es la misma, sino porque nosotros nunca somos los mismos. Es decir, el que se metió la primera vez en el río tampoco, no va a ser el mismo que se metió la segunda vez en el río. Entonces, ahí tenemos que entenderlo desde estos dos ángulos. Hay una mano levantada, John Freddy. Hola Carlos, buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Hola John. Bueno, quería hacer como una intervención ahora que estaban hablando de dos puntos, el del plan, ¿cierto? De que hay que mantener el plan y justo durante pues, toda la charla yo pensaba era que ya trabajar con planes es muy difícil y más bien de pronto uno debe plantearse una estrategia, ¿cierto? Pensando que estamos en un mundo y en escenarios caóticos y vertiginosos donde tienes que orbitar y reaccionar, ¿cierto? Siguiendo de pronto unas estrategias, unas skills que tengas en tu equipo. Y ahora resumidas hablando de que nos tenemos que, digamos, plantear ya frente a este mundo desde un liderazgo, una cultura y una estructura, ¿cierto? Y esa es la importancia de tener un equipo. ¿Cómo, cierto? Hoy nos podemos plantear esa estructuración de equipos. Porque hace de 4 años para acá uno ve que empresas grandes y con todas las posibilidades como Google y Apple se llenan de profesionales no, de colaboradores, ¿cierto? Que no han pasado por una carrera profesional ni siquiera. Y mi pregunta es como en torno a eso. Hoy, si deseamos conformar equipos que respondan a estas nuevas necesidades, ¿cuál es esa visión ahora que uno va buscando en las personas, ¿cierto? Porque culturalmente estamos acostumbrados a, si no tenemos una respuesta, tenemos un Dios que nos la da y de pronto salir con esos equipos al mundo a jugar, pues vamos a estar sujetos a ese mismo pensamiento, ¿cierto? En esos integrantes. Entonces ahí quería como hacer esa reflexión. Válida, muy válida. Yo quería complementar un poco tu comentario. Efectivamente, yo también creo que lo que nos tiene que mover ahora es una visión de agilidad estratégica frente a escenarios cambiantes, ¿no? Un plan suena, fíjense cómo cambian los paradigmas, ¿no? Un plan que antes era como el mayor nivel de organización que podía tener cualquier iniciativa y cualquier proyecto, hoy en día suena caduco. Entonces, buscamos otros elementos. Pero quería leer algo que tiene que ver un poco con la construcción, porque para la construcción de un equipo y para la formación de una cultura de equipo, hace falta una conciencia particular de equipo, ¿no? Quiero leer algo breve que está en el libro, que lo leo porque no me acuerdo, pero fíjense, dice algo así, ¿no? Dice, asumir que la complejidad es un modo de ser de la realidad que está en desequilibrio continuo. Y lo que está desequilibrado produce gradientes que llevan a que todo se mueva para intentar estabilizarse. Pero como son tantas y tan variadas las fuerzas presentes, el sistema nunca llega a una posición de reposo. Es decir, uno de los elementos que nosotros cuando construimos equipos es crearnos la falsa visión de que los tiempos van a estar en reposo y sobre tiempos de reposo es que podemos construir. Pues no, nos llegó el tiempo de construir en movimiento. Esto es como construir un barco mientras estamos dentro del agua. ¿Entiendes? No en un dique, no en un dique seco. Exacto. Entonces, si nosotros, el equipo que tenemos que convocar frente a esta realidad es un equipo al que le vamos a poner ese desafío por delante. Nosotros vamos a construir un barco en el que vamos a navegar la realidad, pero no lo vamos a hacer en un dique seco. Porque estos tiempos no nos los permiten diferentes. Porque el solo hecho de pararnos en el dique seco ya nos desfasa de la realidad. Es verdad, es verdad. Luis Cachay acaba de levantar la mano. Isabel, yo vi que la levantó, pero creo que se fue. Luis. Bueno,
como Isabel no está, ella tiene prioridad por la distancia. Me has hecho acordar con estos ejemplos que acabas de decir de construir en un dique seco o construirlo en el mar, un par de ejemplos que utilizo siempre y que uno de ellos se refiere a Muhammad Ali, ¿no? Cassius Clay, ¿no? Quien tenía como una de las virtudes pues el estar siempre en movimiento. De hecho, el desarrollo de fortaleza de piernas y agilidad de piernas era una de sus fortalezas. Y hago esa analogía, lo mismo que has hecho tú, con el hecho de construir algo siempre en movimiento, que era que el éxito de su capacidad para enfrentar diversos rivales, y de los muchos que ha enfrentado, era el no estar quieto. Y eso confundía mucho a sus rivales y le permitía a él, en ese movimiento que para él era natural, quien lo estaba mirando, pues no podía intuir, no podía leer su siguiente golpe cuando él sí lo tenía preparado. Y la otra analogía es la de los surfistas, ¿no? que la he trabajado un poco para modelar, digamos, acciones en las que abrazar el riesgo es parte de nuestro objetivo. A eso llamo yo el espíritu volitivo de la gestión del riesgo, donde no es que tú recibas el evento y te sucede sin que haya de ti un propósito, sino que tú buscas, te acercas a ese evento que puede ocasionarte un perjuicio, pero al mismo tiempo es una oportunidad para generar unos movimientos que te dan el premio o el arte de dominar la ola, ¿no? Entonces, creo que trasladándolo a la frase que has leído, ¿no? Son planos permanentemente en movimiento, en continuo movimiento, que no encuentran un equilibrio. Justamente ahí es donde debemos sentirnos cómodos con nuestras acciones. Muchas gracias, Carlos Eduardo y Alberto, por esta posibilidad. No he leído tu libro, Alberto, pero te juro que con esta conversación mañana lo leo. No, es maravilloso, es maravilloso. Cuando quiera. Hablando de libros, y antes de darle la palabra a Luis Fernando, que la está levantando, les quiero contar esta chiva. El libro que lanzamos hace 8 días, muchas personas nos han preguntado que dónde lo podrían conseguir, que si en una librería o algo. Pues tomamos una decisión, digamos que un poquitico en función de darle alcance a esas solicitudes de ustedes. Y es, este libro, pues es un libro conmemorativo, hicimos una edición limitada, pero entonces ahí en el chat les dejé, en Colombia se los podemos mandar físicamente, en Colombia. Ya a los del extranjero vamos a ver cómo hacemos con un tema que estamos buscando con una facilidad de una empresa postal para poderlo mandar a una tarifa más racional. Pero en este caso, en Colombia lo pueden acceder. Vale 85.000 pesos y los costos de envío son 15.000 pesos. Entonces, ahí les dejé los números de las cuentas de Bancolombia, del Banco Bogotá, en Colombia, para que si están interesados en el libro, pues es simplemente un procedimiento corto. Luis Fernando Rodríguez. Jesús Rodríguez, Carlos, sí, Luis Fernando. Sí, Luis Fernando. Carlos, buenas tardes Hola, a Luis. todos. Alberto, buenas tardes, mil gracias por la entrega. De verdad que soy un seguidor tuyo allí. Y quisiera aportar algo un poquito más ontológico a lo que hemos escuchado toda la tarde, ¿cierto? Y tengo que confesar algo. Cuando vi el título de la invitación, allí se ponen de manifiesto dos elementos, que es lo intangible y lo tangible, ¿cierto? Desde la ley de la polaridad, de cómo gerenciar la incertidumbre que pareciera ser gaseoso, pero que no lo es, ¿cierto? Porque definitivamente debemos entrar en unos procesos de gerenciar la incertidumbre. Nosotros en la organización a la cual pertenezco durante las marchas y las protestas decíamos planear sobre lo incierto, que viene siendo lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el ser humano que se siente seguro donde está? Ahorita yo pienso que esto nos lleva a pensar, a sentirnos seguros, pero donde queremos estar. Allí es donde debemos pensar, porque pues la actualidad nos marca unas rutas diferentes y decías ahora algo que también parte de la filosofía de Parménides y Heráclito, que decían que nada, que somos seres en devenir, vamos y volvemos, somos seres en movimiento, nada es estático ni somos producto terminado. Entonces, cuando pensamos de esta forma desde la ontología misma de lo que somos, pues
en este momento, más que los planes y la conexión entre los planes, lo que debe haber es una conexión neuronal para de manera permanente estar en ese contacto con el futuro, con poder devenir, en ese devenir poder nosotros generar respuestas ante lo incierto. No, el mundo no nos va a perdonar que de pandemia hayamos salido iguales, porque tampoco podremos ser iguales. Y quienes estamos en el mundo de los riesgos debemos gestar desde allí, ¿cierto? Gestar desde las posibilidades que hay. También me uno a algo que decía una persona que hablaba ahorita, y es que nosotros, quienes hemos estado en seguridad y en riesgos por muchos años, siempre estamos en constante incertidumbre. Lo que pasa es que ahora hay algo más complejo, y es que hay una pluralidad de riesgos a las cuales nosotros estamos enfrentando. Por eso hay una palabra que utilizas mucho y que me hace mucho sentido, porque también debe coger mucha fuerza, y en las organizaciones y en la organización en la cual estoy, empiezo a trabajarla, y es la resiliencia en seguridad. ¿Cómo saber que el entorno no va a cambiar de acuerdo a las amenazas? ¿Cómo saber que va a cambiar en amenazas? ¿Y cómo debemos darle continuidad al negocio para seguir viviendo? Era un aporte, muchas gracias, y de verdad que gran entrega. Gracias. Muchas gracias, Luis. De hecho, a Luis lo tenemos invitado por allá, ya no me acuerdo, fue en un mes de este trimestre, en un mes de este cuatrimestre, para que hablemos sobre ese tema que él acaba de mencionar, Sí. porque es Ahora, un tema. déjame hacer un comentario brevísimo en relación Dale. a esta última discusión. Fíjense, efectivamente, el movimiento puede seducirnos. Es decir, creer que estar en constante movimiento, porque la realidad nos obliga a estar en constante movimiento, nos puede seducir frente a lo que hablábamos al principio, que es que hay momentos donde debemos contenernos. O sea, parte de la gestión de riesgos también involucra la potencialidad de la contención. La contención a veces es extremadamente más importante que la acción frente a determinadas situaciones y circunstancias. No significa incapacidad de hacer, significa capacidad de contener, que es diferente, que es el ejercicio consciente de no actuar. ¿Por qué? Porque a veces el movimiento nos seduce, el movimiento es adictivo, y al final creemos que si nos estamos moviendo estamos haciendo algo. Por eso es que en el artículo digo que me vino a la mente el título de un buen amigo que escribió una novela que dice La gran marcha hacia el abismo. Es decir, el movimiento nos puede llevar al abismo. La gran marcha hacia el abismo. Tengamos cuidado con eso. Quería hacer esa observación simplemente. Gracias. En psicología y en terapéutica se llama efecto diatrogénico. Es que el tratamiento termina volviéndose más malo que la enfermedad. Imagínate. Así es. Así es. Bueno, ya son las 6:35. Así es. Eso es exceso de generosidad de parte de quienes nos acompañan. Ana María, a Andrés Alfredo, un placer. Daniel, Edison, Londoño, Ever Eduardo, Fulmer, Isabel, siempre generosa desde Madrid. John Freddy, esperamos poder resolver tus inquietudes siempre. Johnny Rodríguez, José Guillermo, José Valentín, Josué Hurtado, Juan Fernando, gracias por estar aquí. Creo que ahí tienes unas ideas para nosotros. Jorge Loza desde Perú, Luis Cachay desde Lima, Luis Palacio también, colega, amigo, ya tienes ahí el dato para lo del libro. Luis Fernando Rodríguez, Marisol, Nancy, qué placer tenerte acá, Nelson Múnera, Norma, Paola y Paco, mil y mil gracias por estar. Gracias por estar aquí, Ana María, y estamos siempre tratando de iluminar cosas. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre ransomware, sobre ciberseguridad, sobre ciberterrorismo, y eso es un tema ya menos filosófico, más pragmático, pero igualmente crítico para todos los que trabajamos en el tema de riesgos. Los esperamos a ustedes y a sus equipos de trabajo y a sus colegas para que nos acompañen en este conversatorio para la sostenibilidad empresarial. Ya saben, tenemos algunos ejemplares para
para poderlos enviar a la venta y esperamos seguir con ustedes. A ti, Alberto, muchísimas gracias. Siempre es un soplo, una conversación contigo es como un soplo. Gracias, Carlos Eduardo. Aprecio mucho breve, la invitación. Pero intensa. Muchas gracias a ti. Y entonces estamos pendientes. Dentro de 8 días nos vemos acá. Vamos a hablar dentro de 15 días sobre blockchain y gestión de riesgos también, que es otro tema que se le suma a los emergentes. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su generosidad y hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias también. Buena tarde. O buena madrugada, Isabel. Buena madrugada, Ella. Un abrazo. Gracias, Isa. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.